Bien, bien, bien. Bájame, por favor. Sí, estoy haciendo una llamada al aire. Son exactamente a las 18:51. Bueno. Hola, muy buenas tardes, profesora Gladys Benítez. Muy buenas tardes, te saluda Papilo Espinosa aquí de la 106.9 Pilar FM. ¿Cómo estás, profesora? Muy bien, usted, señor. Buenas noches por la audiencia. Muchísimas gracias. Le contamos a la audiencia que estamos en comunicación con la profesora Gladys Benítez. Ella está pasando por una situación, digamos, no muy buena. Ella es una persona que tiene problemas de salud. Específicamente tengo entendido que en la columna, y se estaba desarrollando justamente por este problema. Ella se le sacó del aula y estaba trabajando en la supervisión educativa. Pasó también por varios momentos muy difíciles a nivel familiar, y en estos momentos tengo entendido de que nuevamente se le trasladó, se le hizo, a pesar de todos los documentos que ella presentó, tengo entendido que se le trasladó nuevamente a aula y ella no está en condiciones y tiene certificados médicos. Contanos un poquitito tu historia, profesora. Yo sé que no estás bien, yo sé que hace poco también tuviste una gran pérdida, la pérdida de un hijo. Es algo también, una pérdida irreparable. No estás bien, y con toda esta lucha que estás llevando, porque para recuperar también tu lugar de trabajo, no te podés desarrollar en otro lugar porque tenés problemas de columna, más ahora también tenés problemas también que necesitas sobrellevar, necesitas la ayuda justamente de las autoridades educativas, porque yo creo de que en primer lugar, y esto digo fijamente, en primer lugar yo sé que el ministro de Educación también tiene esta visión. Los profesores que de repente tengan algún tipo de imposibilidad, y no pueden desarrollarse en un aula. Sabemos que en un aula uno se tiene que tener una movilidad constante con los niños. Y si una persona justamente se le sacó del aula, se le quitó del aula por un problema de salud de la columna, y justamente por eso se estaba desarrollando, haciendo una tarea administrativa, y nuevamente ahora se le traslada, tengo entendido. Yo quiero que me disculpen, la profesora está muy sensible por toda, no solamente por esta situación. Ella presentó también certificados médicos, inclusive tiene varias cuestiones que ella nos va a ir explicando. Está pasando por una situación también muy difícil a nivel familiar, que ya les dije anteriormente. Y yo quiero que sepan, porque no es difícil la labor docente, y más todavía cuando uno está enfermo. Y tenemos que entender y tenemos que comprender esto, y por eso, ante la situación, ante esta lucha que ella no puede volver a hacer el trabajo anterior, y le están llevando nuevamente a aula donde ella no se está pudiendo desarrollar por el problema de salud que tiene. Bueno, queremos un poquitito que nos cuente. Queremos que nos cuente un poquitito su problema, por decirlo así, para que todos manejemos y para que también tomemos conciencia. A ver, porque una vez que tomemos conciencia como ciudadanía, yo creo que muchas cosas pueden cambiar. Profesoras, si nos podés contar un poquitito todo lo que pasaste, el problema en sí que tenés, si nos podés explicar, ¿sí? Sí, señor. En realidad, en la fecha del mes de abril, específicamente antes de Semana Santa, yo recibí la foto de mi movilidad, de la resolución de mi movilidad, en la que me designa a cumplir funciones de aula. Inmediatamente
Después de ello, ¿verdad? Eso fue un viernes. Yo el lunes le solicité una reunión al director departamental para poder conversar con él. Antes de llegar a la supervisión, yo llegué a la institución a la cual me asignó, también presentándome ante la directora de la institución, en donde también le acerqué una nota y conversé con ella ante mi situación. En realidad yo muy apenada, ¿verdad? Porque tener que recurrir a la presentación de notas tras notas para poder manifestar una situación de salud por la cual atravieso. Sí. Lo hice, ¿verdad? Primeramente con el director de la institución, después con el director departamental, en la que le solicito pueda reconsiderar la decisión que tomó ante lo que solicitó en la Dirección de Gestión y Desarrollo del Personal para poder cumplir funciones de aula en el nivel inicial. El grado al que me derivo es para trabajar con los niñitos de prejardín, 3 añitos, y jardín 4 años. En ambos turnos, mañana y tarde. En lo que conversé con el señor director, él me dijo que va a ver, pero acá, por esfuerzo, pues recurrí a otras notas, en donde le solicité nuevamente una respuesta, anticipación, la que le pedí encarecidamente que pueda entender. Profesora, ¿cuál es el problema de salud que estás padeciendo ya desde hace tiempo? Específicamente, tengo entendido que es un problema en la columna, ¿no? Así es, señor. Tengo entendido que estabas trabajando anteriormente en la supervisión. Justamente tengo la información, me facilitaron la información de que justamente se te sacó del aula y se te llevó a hacer un trabajo administrativo en la supervisión de educación del Ñeembucú, justamente por este problema de salud que estás teniendo, que estás padeciendo, que es un problema de columna, el cual te hace imposible trasladar, desarrollarte o trabajar en un aula. ¿Estuviste trabajando cuánto tiempo, digamos, en el periodo anterior? ¿Estuviste trabajando en la supervisión haciendo tareas administrativas? Ahora, este nuevo periodo, con la asunción del magíster Osvaldo Veloso, él fue el que te cambió nuevamente, te estoy preguntando, te cambió nuevamente y te llevó nuevamente al aula, a pesar de que vos hayas presentado todos los documentos médicos que demuestran de que vos no podés realizar un trabajo en aula. ¿Es así, profesora, o estoy equivocado? Así mismo es. ¿Y qué te dijo el magíster Osvaldo Veloso? ¿Qué te dijo el director? Yo tengo una espondilosis desde la cervical, dorsal y lumbar, con una hernia de disco, con discopatía a nivel 4, 5 y sacro 1. Entonces, toda mi columna es la molestia que tengo, señor. ¿Le llevaste el certificado médico al director Osvaldo Veloso? Y esto también me dificulta más cuando estoy con intenso dolor, me dificulta en la pierna izquierda. Sí. Entonces, sí, yo le mostré, llevé mi carpeta en donde tengo mis resonancias,
O sea que constantemente estoy con sesiones de fisioterapia, pues para cuidar mi salud, ¿verdad? ¿Qué te dijo el director Osvaldo Veloso cuando le mostraste tu certificado médico en el cual demuestra que estás imposibilitada para desarrollarte en aula? ¿Qué él te dijo, profesora? En un momento me manifestó que desconocía mi situación de salud. Algo que yo también le mencioné, que si hubiéramos tenido una conversación en la que me notificara mi movimiento, yo le hubiese manifestado también cuál era el inconveniente que yo tenía. Y tiene usted razón. Anteriormente, a raíz de las gestiones que se realizó en mi persona ante la directora de la institución en la que estaba, los supervisores, la coordinadora, me habían dado esta posibilidad de cumplir netamente funciones pasivas y pasé a la supervisión como técnico pedagógico. Después ya pasé a la supervisión administrativa como secretaria de la región 4. ¿Qué pasó? Bueno, ¿estuviste ahí? ¿Cuántos años estuviste? Estuviste 4 años ahí, ¿no? Sí. En realidad yo soy de supervisión educativa desde 2013. Con los cambios también me tocó volver a una institución a la cual de inmediato la directora de la institución me cedió ese espacio de cumplir funciones pasivas. Pero igualmente después de ello volví a supervisión educativa. Poco tiempo después volví otra vez. Decime una cosa, profesora Benítez, Gladys Benítez, comentame un poquito. Salió una resolución en el cual vos tenés que desarrollar, te pregunto, ¿hay alguna resolución en el cual se te ordena que vos tenés que desarrollar funciones de aula en estos momentos a pesar de tu enfermedad? Sí, esa es la resolución que recibí, que es la número 522, en la cual me designa cumplir funciones de aula. Cuando... El grado al cual me designaron fue de prejardín, niños de 3 añitos, y jardín 4 añitos. A donde se necesitan profesoras realmente que se muevan. O sea, estar detrás de los chiquitos es una cosa que se necesita toda la salud posible. El tema es... En la que yo manifesté también de que a mí me era muy difícil ya poder cumplir, que ya me encontraba con limitaciones para poder cumplir con el desarrollo de las habilidades y capacidades que trae el programa de educación inicial. Sí. Decime una cosa que no entendí bien, profesora. Tenés un certificado médico que demuestra que tenés esa incapacidad, digamos, para desarrollarte en aula y más todavía en un lugar donde uno necesita moverse mucho cuando trata con los chiquitos de prejardín y jardín. Fuiste junto al director de educación, el señor Osvaldo Veloso, le mostraste tu certificado médico, le pediste que pueda reconsiderar el cambio que hizo de sacarte de la supervisión y enviarte en aula, mostrándole tu certificado médico de tu hernia de disco y todas esas cuestiones, digamos, médicas que nos estuviste comentando. ¿Él qué te dijo? ¿Te dio alguna posibilidad de volver a un trabajo administrativo? ¿Qué fue? Ese es el meollo que quiero aclarar. ¿Qué respuesta te dio el director Osvaldo Veloso con respecto a esto, profesora? En un principio me dijo que iba a ver, ¿verdad? Que me quedé tranquila y iba a ver. Te va a ver. Sí, pero después
Después pasaron el tiempo, ¿verdad? Pero legalmente la decisión es, se dio que yo sí o sí tenía que estar dentro del aula con los niños. Que tuve una ayudante también, ¿verdad? Me designaron la función de ser auxiliar yo en un documento, mientras que en cuadro de personal figuro como titular del aula. Entonces, no sé si fueron las situaciones o algo así, ¿verdad? Pero me dificultaba mucho. Es decir, te dijo, no te estoy... Que volví a solicitar una nota de urgimiento, Sí. volví otra vez a pedirle una entrevista para hablar con él. Y fue así que fueron transcurriendo hasta que le presenté también otra nota en donde le decía que iba a llegar a solicitar, de acuerdo a la resolución ministerial en la cual yo me amparo, que es el 41.170, que solicité también en la Dirección de Gestión de Desarrollo del Personal el dictamen de funciones pasivas, ¿verdad? Yo también entregué todas mis documentaciones para que la dirección departamental pudiera ver y rever la decisión que se tomó, pero no se dio hasta hoy. Yo no tengo mi dictamen de funciones pasivas. Entonces nuevamente recurrí a la Dirección de Asesoría Pedagógica, de Asesoría Jurídica también, perdón, a ver qué eco tengo ante mi pedido por mi situación de salud. Y hasta ahora, profesora, no estás teniendo una respuesta favorable a todo eso. Desde el Ministerio de Educación y Ciencias, no. Uh-huh. Ah, bueno. Tengo entendido que tenés un abogado inclusive que está peleando que te está ayudando en esta cuestión. Tengo entendido de que es el abogado Roy Gutiérrez. Él específicamente está presentando eso. Contanos un poquitito sobre ese punto. Sí, señor. En realidad, ante esta situación, yo también busqué asesorarme también legalmente, ¿verdad? Recurriendo a la persona del doctor Rodolfo Gutiérrez, para poder conocer un poquitito qué más puedo hacer, porque esto llevo desde hace años, con mucho cuidado, a lo que también como persona quiero todavía mantener mi calidad de vida, ¿verdad? Entonces, le solicité al doctor que me pudiera asesorar y decirme qué más puedo hacer. Ajustados también a los tiempos de las documentaciones administrativamente, él tiene la potestad mía de solicitar un amparo a mi padre. Sí. Bien, entendemos, doctora, entendemos, profesora, el momento también que estás pasando, el momento difícil que está pasando, aparte de esto también. Es un momento difícil, les cuento, gente, que está pasando y le está haciendo muy difícil hablar, pero también necesita contar su historia la profesora Gladys Benítez. Ella es una profesora que está teniendo problemas de salud ya desde hace un buen tiempo, lo que le dificulta, le imposibilita desarrollar su trabajo docente en aula. Por lo tanto, este problema
de la columna que ella está sufriendo desde ya hace mucho tiempo, mucho más antes que el 2013, lo llevó a que ella cumpla funciones administrativas. Ahora, lo que nos llama un poquito la atención es que a partir de este nuevo ciclo, a partir de esta nueva administración del magíster Osvaldo Veloso, que yo voy a hablar con él, y me están diciendo de que a ella nuevamente se le trasladó en un trabajo en aula, y más todavía con chiquitos, con pequeñitos de jardín de infante, en donde uno necesita moverse y tener la movilidad que ella en estos momentos no está pudiendo tener. Ella está luchando por su salud, tiene certificados médicos, ya habló con el director departamental, el magíster Osvaldo Veloso, le dijo que le iba a ver, pero hasta ahora todavía no tiene una respuesta. Ella está desesperada, ella también en estos momentos está teniendo un problema familiar, que no viene al caso contar, pero es bastante difícil cuando hablamos de pérdida de un integrante de una familia. Necesitamos que se le ayude, por el amor de Dios, a esta profesora. Necesitamos, porque es una cuestión de humanidad. Por eso estamos hablando con ella, vamos a hablar de frente, vamos a hablar con su abogado, voy a hablar con el director, el magíster Osvaldo Veloso. Yo estoy segurísimo de que el magíster Osvaldo Veloso va a hacer hasta lo imposible para que esta profesora nuevamente pueda cumplir una función administrativa, porque está imposibilitada de salud, está imposibilitada, la salud no le permite. Ella tiene toda la intención, pero no está pudiendo desarrollar funciones desde el aula. Creo que el ministro de Educación tiene una visión primeramente de proteger la salud del docente. Y vamos a ver, te agradezco mucho, profesora, que que te hayas podido comunicar con nosotros. Que te hayas podido comunicar con nosotros, a pesar de tu estado de ánimo, por sobre todo, más allá del problema de salud que estás teniendo. Y bueno, vamos a dar seguimiento de esto. Justamente acaba de llegar, porque estamos viviendo aquí, estamos haciendo el programa justo acá al lado de la casa del director. Vamos a ver por ahí, él nos está escuchando y a lo mejor viene a hablar con nosotros. A ver, que les quiero escuchar, quiero hablar con el director. A lo mejor viene, nos explica, a lo mejor para buscar una solución. Te agradezco mucho, profesora, que hayas podido hablar, por la valentía también de hablar con nosotros, a pesar de tu estado de ánimo. Sabemos el problema que estás teniendo, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel de pérdida familiar, y hablar en estos momentos se te hace muy, pero muy difícil, y por eso agradezco tu valentía. Fuerza, te doy mucha fuerza, y bueno, vamos a estar dando seguimiento con respecto a esto, profesora. Muchas gracias a usted, y también recurrí también a la Asociación de Educadores, a la cual estoy agremiada, en la que le solicité también que a través de la Federación se pudiera canalizar el poder obtener mi dictamen de funciones pasivas. Ajá. Nunca recurrí a tales documentaciones, porque siempre las autoridades con quienes me tocó trabajar me concedieron en esto, sin mayores preámbulos de documentaciones ni la situación, otra objetación. Hoy puedo decirte que el amparo se dio con una resolución en la que me autorizó que yo vuelva a supervisión mientras dure esto. Ajá. ¿Y hace cuánto salió tu amparo, profesora? Yo volví desde el lunes. ¿Cómo? ¿Hace cuánto salió el amparo judicial? Desde el lunes yo volví. ¿Cómo? Desde el lunes yo volví. ¿Desde qué día? Discúlpame. Desde el lunes yo volví. Desde el lunes. El lunes yo volví.
desde el lunes. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Vamos a dar seguimiento. Yo sé que no estás en condiciones en estos momentos, en muchas condiciones para hablar, pero agradezco mucho la valentía que tenés también para poder hablar sobre estos temas. Y bueno, vamos a ver si podemos ayudarte. Yo sé que te vamos a poder ayudar porque vamos a apelar a la sensibilidad del señor director, de la Asociación de Educadores también, del departamento, de la Asociación de Educadores del Ñembucú. Está ahí una profesora que creo que, una profesora también que creo que es muy sensible a estas cuestiones, es una mujer. Y bueno, te agradezco, profesora, por contarnos un poquito tu historia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así estuvo en comunicación con nosotros la profesora Gladys Benítez. Está bastante sensible la profesora, está pasando por un momento difícil también. A pesar de eso, quería hablar con nosotros sobre estas cuestiones. Y bueno, nos comentó a grandes rasgos todo lo que fue pasando. Y me gustaría que nos aclare mejor desde el punto de vista. Voy a ver si me puedo comunicar con. ¿Qué horas son ahora? Son a las 19:15, 16 minutos. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien para ver un poquito este tema porque realmente me preocupa. Me preocupa y en serio, yo sé que esto está en manos del director Osvaldo Veloso. Yo creo que si él puede, yo sé que él va a tener toda la buena voluntad de poder zanjar este problema. Y también la Asociación de Educadores también seguramente le va a estar dando el apoyo, porque confío plenamente y quisiera escucharlos también a ellos. Quisiera también escucharlos a ellos y quiero que esta cuestión termine de la mejor forma. Alzame un poquito la música, por favor. Vamos a ver si podemos hacer otra comunicación.